Ecoconstituyentes, el nuevo programa sobre desafíos socioambientales en Chile y Latinoamérica, una coproducción entre Resumen.cl y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. En esta ocasión conversamos con Óscar Campanini, investigador social del CEDIV, con el tema Constitución Boliviana y lucha por el agua. La cita. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando a esta transmisión en vivo del tercer capítulo del programa titulado Conversaciones Ecoconstituyentes, que es un programa sobre desafíos socioambientales, una coproducción que realiza Periódico Resumen, o también conocido como Resumen.cl, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, más conocido como OLCA. En este tercer capítulo vamos a conversar sobre la Constitución boliviana y la lucha por el agua, ese desarrollo de esa lucha que se ha estado desarrollando a escala latinoamericana, pero en este caso vamos a profundizar sobre el caso boliviano. Para eso tenemos una persona invitada que yo por lo menos no voy a presentar, sino que la va a presentar Verónica González, quien es integrante de OLCA y juntos hemos estado desarrollando estos ya 3 capítulos de las conversaciones ecoconstituyentes. Verónica, ¿cómo estás? Ahora sí. Ahí sí, estaba muriendo. Muy bien, Javier, contenta nuevamente de estar en el programa. En esta ocasión tenemos a un queridísimo compañero boliviano, Óscar Campanini, que bueno, hemos tenido el privilegio en el OLCA de que nos haya acompañado en muchas aventuras y batallas. Vamos a hacer una pequeña presentación. Óscar Campanini González es investigador social, experto en agua y extractivismo. Ha escrito en diversos medios y revistas académicas, destacando la crítica al extractivismo minero y energético y la política del agua en Bolivia, ¿sí? Además, ha reflexionado sobre los movimientos sociales urbanos y rurales, así como sobre la vulneración de derechos humanos en el contexto de conflictos socioambientales. También ha investigado en relación a la Constitución boliviana y el rol del proceso constituyente en torno a temas ambientales. Óscar es parte del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIV, que es una organización civil sin ánimo de lucro que brinda desde 1970 servicios de información y consulta de documentos, ¿no?, sobre temas sociales de Bolivia y América Latina, por supuesto que desde una mirada crítica. Eso, Óscar, espero haberlo presentado a la altura. Estamos muy contentos que estés aquí con nosotros, con nosotras. Y bueno, queríamos partir con la primerísima pregunta para no perder tiempo. Mira, queríamos preguntarte que nos enteramos hace 3 días atrás de que el agua está siendo cotizada en Wall Street, lo cual jamás pensamos que íbamos a estar viviendo algo así. Y queríamos, partir con eso porque, ustedes en Bolivia protagonizaron hace no tanto tiempo atrás, hace como algo de 20 años, una guerra por el agua popular, ¿no? Entonces queríamos preguntarte a ti, ¿qué está pasando, Óscar? Con eso partimos. En primer lugar, muy buenas tardes a ti, Verónica, Javier, y a través suyo a OLCA, y a toda la audiencia de este programa, a todo Chile. Es realmente un gusto poder estar en contacto y otra vez intercambiar experiencias y enriquecernos con estas. Sobre lo que me pregunta sobre esta cotización del agua en la bolsa de Chicago, es realmente algo que debe llamarnos la atención, es algo que genera sorpresas y es algo que en alguna medida también debe preocuparnos a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Eso es importante ir conociendo para poder saber y reaccionar de forma más adecuada. Ahí sí ustedes en Chile tienen más conocimiento, más información y lamentablemente más experiencia en lo que significan mercados de derechos de agua. Chile es uno de los pocos países en el mundo en el cual existen mercados de derechos de agua como principal mecanismo para distribuir el agua, pero no es el único país, ¿no? Estados Unidos y varios estados de Estados Unidos también tienen el mismo mecanismo de gestión del agua.
¿no? En la que personas, organizaciones, empresas pueden tener propiedad sobre determinado derecho de agua y con ese derecho de esa propiedad pueden realizar transacciones, pueden vender ese derecho de agua. Hay organizaciones, empresas, ciudades, agricultores que tienen que también comprar esos derechos de agua para poder usarlos. Entonces esa forma de gestión también existe en Estados Unidos desde hace varias décadas atrás, pero lo que ha ocurrido es que ahora se han animado a que este mercado de alguna forma cotice en esta bolsa de Chicago, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta bolsa de Chicago? Lo que hace es ofrecer contratos futuros de materias primas, ¿no? En términos rígidos y hasta en términos un poco más teóricos, las diferentes empresas necesitan materias primas y para asegurar esas materias primas, que muchas de las cuales varían mucho en precio, lo que hacen es comprarlas por adelantado, ¿no? Esto se llaman los contratos futuros y eso se hace en bolsa. Esos son los argumentos técnicos, teóricos de las empresas, pero la realidad es mucho más que eso, ¿no? Lo que ocurre con estos mercados de materias primas, de contratos futuros de materias primas, es que se empieza a especular. Muchas de estas materias primas pueden ser muy importantes y generar mucho dinero. Entonces, por ejemplo, con los hidrocarburos, sea petróleo, sea gas, es un mercado importantísimo de estos commodities o materias primas. Y ya hemos visto que a veces el problema de esto es que estas transacciones o estos negocios que se pueden hacer con contratos futuros pueden ser especulativos y pueden disociarse de alguna forma de la compra y venta real, ¿no? Entonces vamos a observar que estas transacciones o estos negocios especulativos pueden tener impactos sobre los mercados reales. De alguna forma con el petróleo ha ocurrido algo parecido en algún momento, hace unos meses atrás, el petróleo llegó hasta precios negativos, ¿no? Eso es algo complejo de entender. Es como si en lugar de que valga un centavo, en realidad tengan que pagarme para que yo pueda comprar petróleo, ¿no? Pero es más o menos así, ¿no? Entonces, lo que nos debe preocupar es que en el caso de California concretamente, ya se está empezando a cotizar. Entonces, California funciona así. No conozco con mucho detalle cuáles sean los problemas de California, así como no conozco con mucho detalle los problemas que enfrenta Chile por la forma de gestión que tienen del agua como propiedad privada. Pero sí es algo que nos debe preocupar, que ya el agua se empieza a entrar a este mercado en el que el negocio especulativo puede ser el más importante, ¿no? Entonces, la mercantilización del agua en su máxima expresión es esa, y eso es algo que está ocurriendo. Oscar, tomándonos de esa respuesta, está como... Primero que todo, agradecerte igual por la contextualización. Hay muchas veces que los medios de comunicación ocupan un lenguaje súper complejo para explicar algo, entonces cuesta interpretarlo. Primero que todo, agradecerte por esa contextualización. Y segundo, consultarte cómo ha sido la caracterización de la lucha por el agua en el caso concreto de Bolivia, si es que nos puedes dar unos elementos de cómo ha sido el desarrollo histórico de la lucha y también cómo este desarrollo se materializa o tiene algunos elementos que se lograron materializar en la elaboración de la nueva constitución del país. Claro que sí. El proceso constituyente boliviano y en lo concreto, en lo relacionado al tema del agua, es importante de entender como parte de un proceso histórico, ¿no? Como un proceso de diferentes luchas y procesos reivindicativos de sectores sociales respecto al agua, ¿no? Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la guerra por el agua, ¿no? La lucha contra la privatización y concretamente esta forma de gestionar el agua que tiene mucha similitud con lo que es ahora Chile, que son las concesiones, ¿no? Concesiones de agua que pueden ser adquiridas por cualquier entidad privada y también pueden ser transadas. Eso se quiso implementar en Bolivia desde el año 1997. Concretamente se empezó a implementar eso en la ciudad de La Paz y El Alto. Una empresa privada que es Aguas del Illimani, y ahí concretamente
La empresa privada era Suez, la empresa transnacional francesa era Suez, la que consiguió las concesiones de la ciudad de La Paz y el Alto, empezó a administrar los servicios para esta ciudad, ¿no? Y tuvo consecuencias esta administración del servicio. Ellos siempre mostraban números positivos, una gestión más eficiente, pero en los hechos, después de varios años, concretamente alrededor del 2002, en Bolivia se dieron cuenta, especialmente en la ciudad del Alto, que muchos sectores de la población más pobres no lograron acceder a este servicio. En muchos casos porque era muy caro o porque los costos de conexión los hacían simplemente inviables. Entonces un importante sector, y especialmente el más desfavorecido, la gente más pobre, no tenía acceso a servicios de agua potable o de alcantarillado. Eso también ocurrió en la ciudad de Cochabamba, pero con más intensidad. En Cochabamba, Aguas del Tunari se llamaba la empresa, que tenía participación de la transnacional estadounidense Bechtel. Hizo lo mismo, pero hizo un proceso más acelerado de ajustes, y eso se transformó en un incremento tarifario de, en algunos casos, hasta el 300%. Entonces, obviamente, esos cambios fueron más intensos, más radicales, y generaron también una reacción social más rápida y más intensa, que llevó a que la población se movilice, el conjunto de la población rural, urbana, y finalmente esa movilización termine sacando a esta empresa. Entonces, ahí hay una lucha y un proceso concreto de defensa del agua como un bien público, de una protesta contra este régimen de concesiones, que lo que hacía era concentrar el control del agua para una empresa, y imaginar finalmente a este bien a muchas personas de recursos que no tenían recursos suficientes, ¿no? Pero esta no es la única lucha. Hay varias otras luchas en Bolivia que también han juntado y de alguna forma han llevado a que finalmente en la constituyente se planteen una serie de artículos y transformaciones, ¿no? Sí, Óscar, queríamos también pedirte si nos ayudabas un poco a entender cuál ha sido el rol que han cumplido las organizaciones territoriales en Bolivia para, bueno, en la lucha por el agua, pero también en el proceso constituyente que ustedes vivieron, ¿no? Sobre todo por el tema del agua, ¿no? Que es el que nos convoca. ¿Sí nos podías ayudar? Okay, sí. El proceso constituyente en Bolivia ha tenido como protagonistas totales, yo diría, completos a las organizaciones sociales. Eso ha sido muy interesante, realmente ha sido muy rico, y más todavía ha sido un privilegio para algunas personas, entre las cuales me incluye el poder observarlo, vivirlo de cerca, y en persona y durante mucho tiempo. En el proceso constituyente boliviano, yo puedo afirmar que con cierta fortuna todo el conocimiento o toda la tradición normativa de derecho, todos los abogados especialistas no tuvieron un rol protagónico. Los partidos políticos que constantemente, no importa de cuál era su posición ideológica, planteaban alternativas, planteaban promesas, planteaban modelos, tampoco tuvieron un rol protagónico. Me animo a decir que el propio movimiento al socialismo, que estaba en gestión de gobierno en ese momento, tampoco tuvo un rol protagónico en la Asamblea Constituyente. Fueron las organizaciones sociales las que tuvieron ese rol protagónico. En cada organización social, tal vez ese sea un tema que sí sea importante marcarlo como una lección también. Diferentes sectores sociales de la sociedad civil, a partir de su experiencia, a partir de sus reivindicaciones, empezaron a generar procesos de construcción de propuestas desde mucho antes de que se instale la Asamblea Constituyente. Y obviamente ya en el momento de instalar la Asamblea Constituyente hicieron una importante incidencia y presencia durante la Asamblea Constituyente para que esas propuestas sean consideradas, sean discutidas, debatidas y finalmente incluidas en el texto constitucional. Y ocurrió aquello. Fue un proceso muy rico, muy interesante, de cómo diferentes sectores de la sociedad civil lograron articularse, juntarse,
armar una propuesta conjunta, plantearla a la Asamblea Constituyente y durante la Asamblea Constituyente hacer un trabajo permanente con las diferentes comisiones para reflexionar, para tratar esa propuesta y para incluirla, ¿no? Y es así, gran parte del texto constituyente es reflejo de una articulación que se llamaba en ese entonces el Pacto de Unidad, ¿no? Entonces, creo yo que en el caso boliviano hemos tenido la fortuna de tener ese altísimo protagonismo. Recuerdo incluso que llegaron diferentes tipos de especialistas de internacionales en tema normativo, en tema constitucional y de todo tipo, ¿no? Y de todo tipo, desde especialistas de izquierda, especialistas de derecha, especialistas en materia penal, en temas de recursos naturales, especialistas en autonomías incluso, ¿no? Pero todos ellos no podían dar respuestas certeras o comprender siquiera muchas de las discusiones y desafíos que vivían y planteaban muchas organizaciones sociales en sus propuestas. Entonces, hasta estos especialistas quedaron de alguna forma marginados de esas discusiones, y sí fue un proceso en el que hubo mucha riqueza y protagonismo de las organizaciones sociales. Hay nuevamente otro tema para apuntarlo como lección para el proceso chileno. Ese proceso de protagonismo tuvo un límite, tuvo un obstáculo y tuvo un fin. Ya en el momento de la aprobación de la Asamblea Constituyente, habían diferentes etapas. Una etapa importante era la de la aprobación en comisiones y posteriormente del cuerpo completo de la Asamblea Constituyente, una aprobación en grande, una aprobación en detalle. En esas últimas etapas es donde los partidos políticos principalmente y el propio gobierno en sí retomaron de alguna forma ese rol protagónico y realizaron unos últimos ajustes, ¿no? El texto aprobado en grande difiere mucho del texto finalmente aprobado. Hubo un paso importante de aprobación en detalle donde se hicieron modificaciones preocupantes, pocas, pero realmente que afectaron consistentemente algunos temas que sí eran muy interesantes planteados desde las organizaciones sociales. Y después algo muy particular que ocurrió en Bolivia es que hubo otro proceso de ajuste o de corrección de estilo, le llamaron, pero pasó los límites de esa denominada corrección de estilo y hubieron varios ajustes concertados con los partidos políticos y que finalmente se concertaron y se aprobaron en la Asamblea Legislativa y no así en la Asamblea Constituyente. Entonces, ahí sí no hubo rol alguno de las organizaciones sociales. Si hubo algún rol protagónico de alguna organización social fue, por ejemplo, el caso de Bolivia de los cooperativistas mineros, ¿no? El momento de aprobación de la constituyente fue un momento muy tenso en términos políticos, con grupos de poder, grupos económicos que estaban realmente generando mucha tensión. Entonces llegaron hasta trasladar la aprobación a otra ciudad porque no había condiciones de aprobarla en la ciudad de Sucre, que es donde se realizó la Asamblea Constituyente. Entonces la aprobación en detalle se realizó en la ciudad de Oruro y hubo un resguardo físico no de los policías, no de los militares, sino de los cooperativistas mineros para poder defender el texto constitucional. Eso no fue gratuito. Tuvo como costo, entre comillas, una modificación a un artículo transitorio en la Constitución Política del Estado en favor del sector cooperativista minero, que posteriormente sirve para sostener toda la ley minera aprobada 5 años después, y que no solamente beneficia al sector cooperativista, sino beneficia al conjunto del sector minero, ¿no? Eso para poner un ejemplo. Y siguientes modificaciones modificaciones de concertación con partidos políticos en la Asamblea Legislativa y en la Ciudad de La Paz también tienen importantes consecuencias y similares consecuencias, ¿no? Entonces, otro tema para apuntar como lección para Chile.
Perfecto, Oscar. A la gente que se está conectando y que después va a ver este video o escuchar este audio, le comentamos que estamos conversando con Oscar Campanini sobre Constitución Boliviana y Lucha por el Agua en el tercer capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales, una coproducción entre Resumen.cl y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA. Siempre es bueno resaltar estas cosas porque después la gente se puede olvidar quizás de qué está escuchando dentro de todas las cosas que estamos escuchando día a día, así que para contextualizar este pequeño spam, por así decirlo. Oscar, para continuar, me voy a dirigir a una pregunta que dejaron en la caja de comentarios de Facebook. Y además nos están dejando saludos. Yorick Brown y Pelado Soto nos dejan saludos a las 3 personas que estamos acá. Les devolvemos el saludo cordial a ellos. Acción Andalien comenta: hola compañeros y compañeras, quisiera preguntar al compañero Oscar Campanini cómo se podría regular en el proceso constituyente el tema del agua, para que sea concebido como un derecho humano y no una mercancía, o incluso que sea defendido en el marco de los derechos de la naturaleza, quizás haciendo énfasis en cómo evitar el extractivismo minero, que el extractivismo minero consuma el agua de las comunidades en el norte de Chile. Se pueden poner límites reales en el proceso constituyente. En verdad da un análisis bien profundo sobre la situación y sintetiza la pregunta en ¿qué nos podrías decir poniendo en paralelo a la realidad boliviana con lo que ocurre en nuestro país? Respecto quizás, y anexándolo igual a una pregunta que teníamos pendiente sobre cómo se perspectiva esta superación del extractivismo quizás en el proceso constituyente o cómo se realizó y se realiza en Bolivia. En este caso, bueno, en el caso chileno el agua está vinculada a diferentes conflictos socioambientales, pero enfáticamente quizá igual al proceso de la minería en el norte del país. Por eso ahí está el ejemplo que plantea el compañero en la caja de comentarios. Entonces, para sistematizar la pregunta, ¿cómo qué límite ustedes han podido colocar en Bolivia dentro del marco del proceso constituyente para igual ir frenando este proceso del avance extractivista como una política económica en el país? Hay caracterizaciones, hay principios muy importantes en la Constitución boliviana que tenían la pretensión justamente de ser eso, límites para las actividades extractivas. Entre ellas está, sin lugar a dudas, el tema del agua como derecho humano. Es un principio que sí está establecido en la Constitución boliviana. Hay hasta, es un poco particular la historia, pero ahí está la formulación del agua como derecho fundamentalísimo para la vida. Esta idea de fundamentalísimo no es algo que se rija por criterios normativos internacionales, pero lo que intenta es remarcar aún más, o sea, es un derecho fundamental, pero es uno de los más importantes de esos derechos fundamentales, aunque en derechos humanos, por supuesto que no es viable ni factible hacer esa jerarquización de derechos, pero hay esa formulación en la Constitución boliviana para remarcar de alguna manera la importancia del agua. Respecto a la privatización y al régimen de concesiones como una vía para esta privatización del agua, existe hasta la formulación negativa, que es algo que también es muy poco común en las constituciones, el formular algo de forma negativa, pero sí insistimos y sí se puso así en la Constitución boliviana, de que el agua no será gestionado, no será sujeto de privatización ni será gestionado por un régimen de concesiones. Entonces esa formulación negativa también de alguna forma está como muestra y como señal de un límite y de una vía que se quiere cerrar por completo para el futuro en Bolivia. Está también el tema de usos y costumbres. En Bolivia toda la tradición, toda la fuerza de las organizaciones sociales, de estos sectores que pelearon el tema del agua, iba muy de la mano con la defensa de la forma en la que gestionaban las comunidades, los pueblos indígenas. Ese término que se denominaba usos y costumbres o derechos consuetudinarios. Entonces, estas organizaciones fueron algunas de las más importantes y ese principio o esa idea está plasmada en la Constitución Política del Estado. La protección de fuentes de agua es de igual manera un criterio, un principio importante que está plasmado. Otra de las importantísimas luchas sociales en Bolivia
para transformar las políticas y la forma de gestión del agua fue la idea de participación social. Desde diferentes sectores, en diferentes normas, en diferentes procesos, se fue reivindicando la participación social en la gestión del agua y una participación efectiva, no solamente a través de partidos políticos o de representantes. Entonces, esa idea y ese principio también están plasmados en la Constitución boliviana. Y algo que no está en la Constitución boliviana, y es muy importante que, igual lección para Chile, que lo consideren, es este tema de los derechos de la naturaleza. A pesar que es algo que sí se hizo en Ecuador. En Ecuador fue una de las importantes experiencias que sí tuvo algún grado de influencia en Bolivia, a la cual sí vimos mucho. Desafortunadamente no seguimos los pasos, entonces la idea de derechos de la naturaleza no están plasmadas en la Constitución boliviana, pero sí hay esta idea del agua para la vida, que de alguna forma es más allá tiene una concepción de la importancia del agua más allá del ser humano. Hace una relación entre lo que es agua y vida, ¿no? Independientemente de que sea este ser humano u otro ser vivo. Entonces hay esa serie de principios. Otro de los principios que no se consideró en Bolivia y que sí es importante que puedan considerar en Bolivia es toda esta reflexión del agua como bien común. ¿No? Toda esta idea del bien común es algo que sí fue muy activo, fue muy importante en las movilizaciones sociales en Bolivia. En la Guerra del Agua en particular fue una reflexión apropiada por todos los cochabambinos y con una vivencia muy, muy rica, pero que no fue recuperada en términos, en la formulación del texto constitucional. Eso para dar algunas pautas, pero creo que la pauta más importante es que los límites establecidos en la... y algo más, el tema de la soberanía. El tema de la soberanía también es algo que sí está plasmado, ¿no? Que la gestión del agua siempre considere la soberanía nacional. Además de estos principios, creo que algo importante de considerar es que la Constitución es eso, es una de las principales normas, pero es un texto. Entonces, mientras no le demos vida, no le demos la fuerza que debe tener ese texto, como muchas otras normas que seguramente existen en nuestros países que tienen ideas, principios positivos, interesantes, no se va a aplicar, ¿no? Entonces, creo que el más importante límite que se puede establecer en los procesos constituyentes, igual lección para Chile, es mantener la fuerza social. Es mantener esa fuerza social propositiva, reivindicativa, que no necesariamente se sujete a los poderes, al control del Estado o a todos los espacios de poder que pueda tener, y que se mantenga viva, activa y fuerte. Ese es uno de los grandes problemas, creo yo, que tuvimos en Bolivia, que hace que muchos de los problemas que existían antes de la constituyente sigan vigentes ahora, a pesar de tan interesantes límites que tenemos en nuestra Constitución. Gracias, Óscar. Sí, estamos anotando aquí todos los consejos. Tomando apuntes. Sí, sí. Óscar, bueno, y queríamos preguntarte, bueno, van a venir más preguntas, pero quería yo preguntarte por cómo evalúas tú desde el escenario regional, ¿no? Lo que ha pasado en los países de Sudamérica. ¿Cómo evalúas tú el proceso constituyente chileno? Eres nuestro vecino. Entonces, claro, ¿cómo lo estás viendo, no? Y desde ahí esto que tú mismo estabas levantando, ¿no? ¿Cuáles son estas claves que tú logras identificar? En algún momento creo que brevemente había comentado en alguna comunicación con ustedes, pero realmente anima mucho, genera mucha alegría y mucha emoción este tipo de procesos que ocurren como el vivido en Chile. Seguramente que yo no conozco con precisión todo lo que ocurre en Chile, todas las complejidades del proceso que han vivido, pero sí se ve y se siente que hay una sociedad civil activa, una sociedad civil preocupada, cansada y que ha tomado de alguna forma en sus manos
la tarea de hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Eso en Bolivia hemos vivido en un momento, sino en varios momentos, y son momentos realmente emocionantes, son momentos en los que uno se da cuenta dónde está el poder y la fuerza real de nuestras sociedades, que es en la gente con conocimiento, consciente, comprometida y que hace algo, ¿no? Entonces es muy emocionante, es realmente una muestra de que nuestras sociedades, nuestros países tienen esperanza, tienen futuro, porque sin esa riqueza, sin esa esperanza, sin ese compromiso, yo creo que pues los que están en el poder podrían hacer realmente lo que quisieran. Y por supuesto que anima más que sea Chile, que usualmente no ha sido un país caracterizado por eso, por una sociedad civil activa, combativa, etc. Entonces anima que no seamos los únicos, que seamos realmente cada vez más países que estemos con esa fuerza social, ¿no? Pero al mismo tiempo me hace reflexionar y me hace pensar, y me pone un poco triste, no por Chile, sino me pone un poco triste por Bolivia, porque si bien nosotros hemos estado en un momento similar, estamos ahora en un momento diferente. Estamos en un momento en el que desafortunadamente todo lo interesante, todo lo bonito, todos los cambios que soñamos, que intentamos, que empezamos, algunos se lograron empezar a implementar, finalmente muchos de ellos terminaron en lo mismo, terminaron en cambios o en poderes controlados por pequeños grupos con intereses, muchos de ellos intereses económicos e intereses políticos. Y nuevamente estamos en Bolivia con una sociedad civil que no está consciente, que no necesariamente es combativa y comprometida con un cambio, ¿no? Entonces es triste darnos cuenta de que nosotros estuvimos como ustedes están en un momento y ahora de alguna forma esa oportunidad se ha perdido. Espero que no se haya perdido para siempre. Seguramente habrá otros momentos en los que se pueden hacer cambios, pero también es un momento importante para animarlos a que mantengan esa fuerza, mantengan ese nivel de movilización, que es la clave para realizar realmente cualquier cambio. Esa es la riqueza, más allá de un texto constitucional, más allá de un puesto, de un cargo en el que cualquier compañero comprometido pueda llegar. La mayor conquista que han logrado es la que ya tienen, esa fuerza social, y es esa la que deben mantenerla. Oscar, pasamos por unos pocos minutos en la media hora de conversación. Me gustaría consultarte sobre justo ese momento que tú estabas hablando, porque claro, ahora estamos discutiendo sobre un proceso constituyente en Chile. Tú nos hablas desde la experiencia que a través de la lucha del agua, enfatizando quizá la lucha del agua, de cómo fue ese proceso allá, pero ¿a qué amenazas ustedes se han debido enfrentar como concretamente después de iniciado el proceso constituyente o después de haber establecido la constitución? Porque claro, tú señalas algo súper importante, que es que una cosa es lo que se escriba, ¿cierto? Que el papel puede decir muchas cosas, pero otra cosa totalmente diferente quizás es la práctica política de todo ese derecho consagrado. Entonces, ¿a qué amenazas ustedes se han debido enfrentar después de la instalación de la nueva constitución en Bolivia? Claro que sí. En el caso boliviano, una de las grandes discusiones, ya no solo discusiones, ahora también son reflexiones y análisis posteriores a ese momento constituyente, es dónde estuvo esa fuerza social, ¿no? ¿Dónde estuvo toda esa organización y fuerza social? Hay algunos sectores que en algún momento criticaron y dijeron que mucho de eso se había concentrado y se había focalizado sobre la Asamblea Constituyente y no así sobre, al final, una pugna con sectores políticos y económicos de poder. Y esa tarea de enfrentar en los hechos y directamente al poder económico y a fuerzas políticas conservadores, muchos de ellos dicen que fue el gobierno el que se hizo cargo de eso. Entonces, como que las fuerzas sociales abandonaron en alguna medida esa lucha política más directa.
Hay algunos analistas, algunos que incluso fueron vicepresidentes de Bolivia, que más o menos hacen ese análisis y esa interpretación, y ponen ese como un argumento para justificarse y justificar ciertos procesos de negociación y de concertación que finalmente hicieron con estos grupos de poder político, grupos de poder económico. Y la propia implementación de la Asamblea Constituyente, por supuesto que la gestión pública es una dimensión totalmente diferente, son otro tipo de desafíos y de realidades y de pragmatismos que a veces se tienen que enfrentar, pero también en ese proceso de implementarse, de concertar, de lograr realizar ciertas cosas, es que se justificaron la renuncia de ciertos principios y ciertas luchas. Muchos de ellos constitucionalizados, ¿no? Finalmente, muchos de estos, como les digo, límites, conquistas, principios plasmados en la Constitución Política del Estado, en la práctica no se implementaron. Y por el contrario, se implementaron cosas tan chiquititas como, les digo, un artículo transitorio que favorecía a las cooperativas. De repente fue el motivo para negociar con todo el sector minero. Entonces, creo yo que ese es el mayor riesgo, la mayor amenaza, la mayor gran dificultad, el que en el proceso de implementar todos estos sueños o todos estos principios o todas estas cosas que se puedan lograr en la Constitución Política del Estado, se renuncie a ellos, se vaya finalmente a dejarlos a un lado para poder viabilizar otras conquistas menores o conquistas viables, en fin. Ahí hay toda una mecánica de negociación política que lamentablemente los partidos políticos son expertos en hacerlo. Muchos dirigentes sociales lamentablemente terminan aprendiendo esas artes y también van implementándolas. Entonces creo yo que el mayor riesgo es eso. El mayor riesgo es de concentrarse, de perder la fuerza social, de perder ese ánimo, esa organización, y de ir negociando por lograr determinadas conquistas o por lograr implementar ciertos avances, ir negociando cosas importantes y fundamentales. Gracias, Oscar, por tus nutritivas reflexiones, como que empezamos a conocer ya a profundidad un poco más. No podemos decir que lo conocemos totalmente porque llevamos cerca de 40 minutos conversando, pero con esto ya tenemos algunas aproximaciones que nos permiten aprender e ir avanzando también en este desafío que es un proceso constituyente. Entonces, para ir cerrando, Oscar, me gustaría consultarte qué consejos, digámosle consejos, sí, puedes darle a Chile en este proceso que inició desde octubre del 2019, en verdad, no con el plebiscito, sino que lo constituyente igual empezó un poco antes. ¿Qué consejos y advertencias también reforzarlas puede realizar a este país vecino sobre el proceso constituyente? Bueno, ahí le puedo pedir ayuda a Verónica, que creo que fue apuntando varios de los temas que considero que son lecciones importantes que Chile debe considerar a partir de la experiencia boliviana. Entonces voy yendo según se me va ocurriendo, y Verónica, si es que se me fue alguno, me hace recuerdo y me dices, esto tú apuntaste para que lo complemente. Bueno, lecciones importantes es una primera, es aprovechar esta fuerza social que se ha generado en Chile. ¿No? Además, toda esta movilización, todo esto que ha ocurrido, que yo no lo conozco en detalle, estoy seguro que no es algo que ha ocurrido de la noche a la mañana, es parte de un proceso largo, y no de uno, posiblemente de muchos procesos sociales, ¿no? Entonces es importante respaldarse y fortalecer eso que ha logrado gestar esta fuerza social, ¿no? Eso es lo que más hay que cuidar y lo que más hay que fortalecer, porque es esa la mayor y la principal riqueza, más allá de cualquier conquista, cualquier texto que se pueda poner en la Constitución. La fuerza social que se ha logrado durante tanto tiempo, es eso lo que hay que cuidar. Lección 1. Una segunda lección, es importante evitar este sectorialismo. En Bolivia sí hubo una articulación muy importante,
muy rica que logró hacer protagonistas a las organizaciones sociales, pero de alguna manera las propuestas, la construcción de ideas sí fue sectorializada, ¿no? Entonces las organizaciones sociales del agua hicieron tremenda presencia en la Comisión de Recursos Hídricos y prácticamente lograron plantear todo lo que la Comisión aprobó y la mayor parte de los artículos sobre recursos hídricos en la Constitución. Pero los cooperativistas mineros hicieron algo similar en la Comisión de Minería y en las temáticas de minería. La empresa pública estatal de hidrocarburos hizo lo mismo en hidrocarburos, en gas, etcétera, etcétera. Entonces, tienes una constitución bien miscelánea, ¿no? Donde cualquier gobierno se puede agarrar de cualquier cosa. Entonces, ahora tenemos una constitución muy rica, muy interesante, pero el modelo extractivista tiene de dónde agarrarse en esta constitución, ¿no? Entonces el gobernante, el poder, sea ejecutivo, legislativo o judicial, puede agarrarse de un artículo para poner mayor prioridad sobre otro artículo. Entonces, este sectorialismo es una cosa que de alguna forma ha afectado y es una lección importante también para Chile. No sé, Verónica, ¿qué otra lección me ha apuntado? No, quizás esto que decías como del seguimiento activo, ¿no? Que en el último momento pueden haber cambios de edición que finalmente, bueno, abren puertas para cosas que si es que no estuvieran encima todo el tiempo. Eso. Sí, bueno, sí, lección también el no descuidarse en ni un solo momento. En el caso boliviano fue interesante que la movilización y el seguimiento social estuvo desde, y ahí es donde empezaron algunos de los primeros problemas, desde la propia norma de convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, desde antes de que empiece la constituyente, hay que estar atentos y hay que estar presentes y no soltar ni un solo segundo. Como les digo, a nombre de correcciones de estilo se modificaron más de 100 artículos en la Constitución boliviana y palabras pequeñas, pero que cambian completamente el significado de algunos artículos y permitieron la vigencia importante del sistema de partidos políticos en Bolivia. Entonces, no descuidarse ni un solo segundo. Es otra importante lección. Sí. Sí, bueno, yo quería, complementar que estuvimos el capítulo anterior con Esperanza Martínez de Ecuador, ¿no? Y ella también lo que hacía referencia todo el tiempo era esto de que se requiere la participación y el desborde en todas las instancias, ¿no? No solo en el proceso más institucionalizado constituyente, que era el caso de nosotros en una convención constitucional, que no era lo que los movimientos sociales estaban demandando en las calles, ¿no? Entonces, hacer un llamado, decía ella, ¿no? Y un poco se repite en esta misma entrevista, ¿no? La necesaria participación en todo el proceso, ¿no? En todo el proceso, no solo en el institucional, sino que también levantar todas las asambleas constitucionales populares que se puedan, ¿no? Que es mucho. Sí, pero es posible. Sí, es posible, sí. Es posible. Sí. Y finalmente me permito aumentar una última lección y es esta, ¿no? La de, bueno, en los procesos de negociación que seguramente serán complejos. En el caso de Chile, el tema del agua yo estoy seguro que será 10.000 veces más complejo que el caso boliviano o ecuatoriano, porque está íntimamente ligado a lo que es la minería. Entonces seguramente será un proceso muy complejo el de discusión, debate y finalmente aprobación del tema constitucional. En los procesos de negociación nunca negociar los principios, negociar los principales avances y planteamientos que se van construyendo desde la sociedad civil. Bueno, ya les he comentado un poco qué es lo que ha ocurrido, no solamente en el proceso constituyente boliviano, sino especialmente de forma posterior a esta, pero es importante aquello, ¿no? No sé si, Verónica, ¿quiere decir algo más? Que bueno, es un sueño yo creo para nosotras las chilenas y los chilenos que pudiese ser el agua considerado en la Constitución un bien común, ¿no? La administración comunitaria como lo fue en Bolivia, pero ojalá que eso fuese efectivo, no solo que quedara plasmado en el papel, sino que
bueno, y ahí el ejemplo boliviano con todos estos resguardos que nos habla Óscar, ¿no? Entonces, eso como para terminar esta ronda. Sí. Eso mismo. Pues Óscar, si quieres, sí, Óscar, si quieres agregar algo, ya estamos dando cierre a esto, así que... Solo felicitarles a todo el pueblo chileno por la posibilidad de estar en ese momento tan único. Y simplemente remarcarle el momento constituyente es un momento importante, es en el que se define una de las normas más importantes del sistema legal del país, que seguramente durará varios años, posiblemente varias décadas. Pero lo más importante, no olviden, es la fuerza que les ha permitido llegar a este momento. Esa es la real fuerza transformadora. Más allá de cualquier texto constitucional, cuídenla y fortalezcanla. Muchas gracias, Óscar. Con estas palabras damos cierre al tercer capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales, una coproducción entre el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y Resumen.cl o Periódico Resumen, como prefieran llamarle. Les recordamos a la gente que esta transmisión va a quedar inmediatamente colgada en la página de Facebook de Resumen. Va a ser subida en breves minutos a Instagram, en YouTube también, y prontamente va a estar en formato podcast en Spotify, como también el resto, los dos capítulos anteriores, donde estuvimos con Esperanza Martínez y Eduardo Gudinas. Les dejamos invitados también a la gente que quede atenta a las redes sociales, tanto de Olca como de Resumen, porque este programa aún no termina y pronto vamos a tener nuevas personas invitadas para conversar y generar este espacio tan necesario en el proceso constituyente chileno. Así nos despedimos entonces. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo gigante, Óscar, gracias. Muchas gracias. Que estés bien, nos veremos prontamente. Muchas gracias, Verónica, Javier. Un gran saludo. Gracias.